Sí, estamos grabando, ya empezamos. Bueno, chicas, muy buenos días. Me encanta, como siempre, que estemos aquí reunidas en nuestra sesión de la membresía Agentes IN. Hoy nos toca un tema que yo creo que es transversal en todo el tiempo, en todo el conocimiento, en nuestra vida, en nuestra profesión, y es cómo asumimos el liderazgo, y en este caso lo vamos a llamar liderazgo con propósito IN. Entonces, hoy va a haber ese tema súper especial, que es el liderazgo y de qué manera nosotros empezamos a asumirlo. Si no tienen hojita y lápiz, pues las invito a que lo cojan, porque hoy vamos a ser muy prácticos. Vamos a ir hablando del tema, pero a su vez nos vamos a ir contestando algunas preguntitas. Obviamente al final, cuando se deje la grabación en el sistema, va a haber material de apoyo para que sigamos haciendo las actividades y ya como de manera más profunda. Pero la idea es que ahora vamos a hacer un día muy participativo. Vamos a contestarnos algunas preguntas, vamos a cuestionarnos de una manera propositiva, o sea, el cuestionamiento siempre debe ser de una manera propositiva. Entonces, déjenme, yo por aquí les presento pantalla. Siempre se me olvida. Ay, qué extraño, porque siempre lo olvido de dónde es. Está, ya. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Me encanta. Listo. Sí. Entonces aquí empezamos a hablar de liderazgo y es cómo activamos el potencial de liderazgo desde el ser. Desde el ser para transformar tu entorno inmobiliario con propósito y con autenticidad. Hemos venido hablando mucho de propósito, de autenticidad, de cómo yo lo hago. Entonces este tema de liderazgo es muy bonito porque vamos a definir hoy qué es liderazgo. Y realmente si definimos liderazgo, lo definimos bien como una decisión interna de cómo quiero transitar ese camino y cómo quiero recorrer mi camino de profesión inmobiliaria desde este punto, desde cómo lidero. Y para eso es muy importante cómo empezamos nosotros a liderarnos nosotros mismos. ¿Vieron que pasé la diapositiva o estoy haciendo lo mismo de la vez pasada que no pasa? Se pasó, ya pasó. Listo, perfecto. Entonces aquí vamos a poner tres punticos. Tres punticos que es autenticidad, actitud e impacto. Entonces, ¿yo qué? ¿Cómo lidero? Y debo empezar por mí mismo, ¿cierto? Por mí mismo. Y aquí voy a hacerles una pregunta y es, ¿cómo te hablas cuando las cosas no salen como esperabas? ¿Cómo te hablas a ti mismo? Porque si estamos hablando de liderarnos a nosotros mismos, debe haber una respuesta hacia nosotros mismos cuando las cosas no nos salen como esperábamos. Entonces les voy a hacer dos preguntitas en este momento. ¿Cómo te hablas a ti? Primero, la que quiera me responde allí cuando las cosas no salen como realmente se estaban esperando. Yo. Bueno. Lina, levanta la mano. Sí. Listo. Bueno, yo me hablo con respeto. Yo pensaría que en casi todas las veces cuando no me sale me hablo con respeto, pero más que hablarme, me hago es la pregunta, Lina, ¿qué pasó? A ver, retrocedamos y miramos en qué fallamos, qué no hicimos bien, por qué no nos salió las cosas. Pero trato de ser respetuosa conmigo misma. Eso es súper importante porque hace parte del liderazgo. Por eso empezamos revisando cómo me hablo a mí mismo con ese liderazgo, porque liderar no se trata únicamente de cómo le hablo a otros y cómo estoy afrontando situaciones ajenas a mí, sino que empieza desde nosotros. Si yo me sé liderar y sé hablarme bien, propositivamente, no se trata o sea, como de engañarnos nosotros mismos, sino lo que dice Lina me parece súper importante y es, si pasó una situación, cómo me hablo bonito, cómo me hablo con respeto a mí misma, pero a su vez miro cuáles fueron las situaciones que pasaron y qué debo mejorar de ellas.
Entonces, eso es fundamental para iniciar a hablar de liderazgo desde nosotros mismos. Ujú. Bueno, Bueno, Natalie también iba a decir yo, algo. sí, yo era muy sobrepensadora, no quiere decir que de la noche a la mañana lo he cambiado, pero yo digo pues que a estudiar y todas esas cosas, ya sí me hablo más bonito. No era que me castigaba, sino que si algo yo no lo decía en ese instante, yo, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué no? Y pasaba insomnio por no decirlo. Y ahora, pues yo soy muy positiva y ahora yo, eso era lo que tenía que pasar, eh, eso es lo que tenía que ser en ese instante. O sea, ya me hablo mucho mejor y en ese caso ya me respeto un poco más. No digo que del todo, porque traigo unos hábitos que apenas los estoy aflojando, pero sí, le digo a Dios, eso era lo que tenía que ser en ese instante. Ya, ahí es donde yo me hablo. O sea, le doy el permiso eh, en lo que la vida, el universo, Dios, como lo queramos llamar, me está generando en ese momento. Y aquí hay una pregunta también súper importante teniendo en cuenta eso, porque liderar también se trata de lo que tú dices, Natalie, de ser consciente de lo que a mí me está afectando y cómo yo contrarresto a que realmente pueda decir lo que necesito decir, obviamente siempre desde el respeto, cómo busco de manera propositiva aportar valor. Y entonces vamos la pregunta ya hacia afuera, ¿cómo le hablamos nosotros a nuestros clientes, a nuestros colegas, llevándolo a la profesión? ¿Qué actitud asumimos cuando las cosas no salen como nosotros queremos que salgan? Lina. Bueno, yo trato de ser muy calmada. No siempre, pues, es fácil, ¿cierto? Pero cuando no salen las cosas, trato de que el cliente, o sea, ¿cómo me explico? Que él vea en mí que hay calma y que las cosas posiblemente las vamos a solucionar. Por más preocupada que yo esté, por más acelerada o acalorada, yo trato de mantener como un nivel de calma para transmitirle, esa era la palabra, se me había escapado, para transmitirle a él esa misma confianza, esa misma tranquilidad y esa misma seguridad de que sea lo que sea, se va a resolver de la misma manera. Entonces, miren que eso hace parte de la autenticidad. Yo cómo empiezo a ser coherente entre cómo me hablo a mí, cómo me trato a mí, cómo pienso, a cómo actúo, ¿cierto? Entonces ahí hay que buscar, si bien decimos que debemos ser auténticos, también tenemos que ser coherentes en esa autenticidad. Yo cómo estoy pensando, entonces, eso es una invitación a analizar desde cómo estoy pensando para transmitir, y lo que dice Lina me encanta, y es cómo transmito yo esa tranquilidad al cliente. De esa manera lidero de una manera impresionante, porque si el cliente nota en mí algún tipo de inseguridad, literal se me perdió el control y no puedo liderarlo, porque le va a transmitir a él inseguridad, desconfianza, ansiedad. Entonces voy a transmitir una cantidad de emociones que no son coherentes con lo que debería ser un líder. Entonces lo llevamos a los dos escenarios, a nuestra vida personal, qué manera y qué hábitos o qué planes de rescate yo tomo para que mi vida personal yo pueda asimilar de la misma manera como le doy al cliente la tranquilidad, las situaciones que no están saliendo como yo quiero, ¿cierto? Cómo yo trato de coger un plan de acción para liderar mis emociones, mis pensamientos y actuar en coherencia con lo que realmente yo le estoy dando al otro. Entonces, esa es la invitación realmente doy con la autenticidad. Yo le doy al cliente tranquilidad porque sé que las cosas se pueden solucionar y porque estoy actuando desde el servicio y desde todo lo que yo le puedo dar al cliente. Si en algún momento en mi vida personal yo no estoy siendo coherente con lo que le transmito al cliente, debo buscar esa coherencia conmigo misma. Entonces aquí el liderazgo es de doble vía. ¿Cómo soy yo coherente conmigo misma? Y me doy también esa tranquilidad, me doy también esa seguridad de que las cosas pueden estar bien, de que si hubo algo que no salió como yo quería, lo puedo cambiar o puedo hacer acciones que esas cosas mejoren, y si realmente no lo puedo mejorar, ¿cómo hago que no vuelva a pasar? ¿Cierto?
Entonces es buscar ese liderazgo y esa coherencia, tanto adentro conmigo mismo como afuera en lo que le transmito al cliente. Y el tercer punto es el impacto. Y es con el ejemplo, inspiras más que con tus palabras. Y ahí estos tres puntos yo creo que van muy alineados y es cómo somos coherentes en las acciones y empezamos nosotros a definir el estilo de vida que queremos caminar. Por eso les decía al principio que esto es una decisión. El liderazgo es una decisión de caminar. Así como decidimos trabajar en nuestra mentalidad, el liderazgo hace parte fundamental de eso. Porque sin liderazgo yo no puedo trabajar mi mentalidad, porque es una decisión. Yo como decido vivir coherente en todos los aspectos de mi vida. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de líder eres hoy? ¿Qué tipo de líder te consideras tú hoy? Ese líder que está impactando a las personas a tu alrededor, ese líder que busca mejorar cada día sus acciones, sus reacciones y que siempre está de manera propositiva, creciendo y viendo oportunidades en las cosas que están pasando muy buenas y en las que están pasando no tan buenas, pero eh, siempre hay una oportunidad de crecer y de avanzar. ¿Qué tipo de líder se consideran ustedes hoy? En aprendizaje. Falta mucho porque mi carácter es muy fuerte, soy muy aceleradita, sé que muchos me siguen, pero sí a veces se detienen por mi carácter tan, pues a veces tan impulsivo. Entonces, eso, mire que tú dices en este momento que tienes un carácter impulsivo y me encanta que estás reconociendo esas acciones de mejora, porque liderar con la ¿cómo se dice la palabra? No sé si impulsabilidad exista. Impulsividad. Con el impulso, llamémoslo impulso, porque no sé si la palabra que iba a decir exista, llamémoslo impulso, le va a generar confianza al cliente, incluso a mí misma. Entonces, ser líder parte desde ahí, desde reconocer qué acciones de mejora debo tener en mí mismo y en la actitud hacia otros. Entonces, eso hace parte de empezar este camino de liderazgo, el ser consciente de. Entonces, me encanta que estés en ese tema de aprendizaje y de reconocimiento. Es que eso es lo que yo quiero, o moldear mi carácter, no quiere decir ese carácter de gritar, de con mis manos decir todo, sino que yo quiero llegar como a una tranquilidad y manifestarla a los demás, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero. Hay algo súper importante. Se trabaja y hasta en la respiración, que fue la del taller de la otra vez. Eso tiene, o sea, un montón de cosas que uno conecta y van con la respiración. Es un montón de, eso es lo que yo quiero en mí. Hay algo muy importante que mencionas y uno con la actitud en los gestos, en la forma de comunicar, en la mirada, en todo, realmente está expresando sus emociones. Entonces, ¿cómo empiezo yo a ser consciente de ese liderazgo en cada una de las áreas de mi vida? Y aquí nos enfocamos, pues obviamente, al tema personal y desde el ser, pero ¿cómo impacto yo a mi entorno? Yo ahí ayer en lo que yo estaba en un proceso ayer de mi hijo, me empezaron pues como a hacer muchas preguntas y a atacar al niño. Y ahí se le va como subiendo algo. Pues ya empezaron como a decir que fiscalía y no sé qué. Entonces me acordé de todos los ejercicios que yo voy dando. Entonces yo ya me empecé como a subir un poquito, pero no como era antes, sino que me acordé de esos ejercicios y yo, si yo no me comporto, entonces les voy a dar la verdad a ellos. Entonces, lo que ellos, como me escanea el psicólogo, entonces es lo que ellos van a copiar, van a analizar. Entonces, yo qué hice, bajé mis manos, empecé a escuchar y trabajé todos esos ejercicios que vengo trabajando, porque entonces no, si no lo hago, pues tampoco me estoy aprendiendo yo y estoy perdiendo el tiempo en lo que estoy haciendo. Es importante, es importante. Eso suma a lo que venimos haciendo. Claro, eso es súper importante, cómo tenemos el control de nosotros mismos y de nuestras reacciones. Entonces aquí vamos en un punto muy importante y es
yo creo que tiene que ver mucho con nuestros sentidos, de manera como escuchamos, cómo conectamos y cómo damos ejemplos silenciosos, ¿cierto? Y es realmente buscar una coherencia en que todos podemos llegar a ser líderes. Es más, debemos llegar a liderar en el punto donde nosotros estamos hoy en nuestra vida, liderar lo que nos está pasando a su alrededor y buscar cómo yo hago de que esto me ayude a, bien sea que tengas una emoción que te potencie, una emoción de dicha, de gozo, de que ya estoy haciendo lo que yo quiero hacer, cómo te potencia eso para subir de nivel, o si hay una emoción que digamos, de cierta manera, sientes que no están saliendo las cosas como quieres, eso como te potencia hacerlo. Lo mismo pasa con los clientes. Yo como escucho a mis clientes, lo que el cliente me está diciendo, incluso hace parte de liderar esa comunicación no verbal que los clientes nos están dando. Y si yo soy un buen líder en acompañar a un cliente, ¿qué estoy haciendo? Analizando sus gestos, analizando sus emociones, porque volvemos al tema de hay muchas personalidades de clientes, ¿cierto? Y si yo no aprendo a liderar el acompañamiento a una visita o una reunión que yo tenga con un cliente, y cuando digo liderar ese acompañamiento es yo cómo empiezo, y usabas una palabra, escaneo al cliente en todo el sentido. Y eso ya nos trae a otro tema y es la importancia de estar presentes en todo momento. Entonces aquí tenemos 4 puntos y uno es explorar, es guiar. ¿Cómo oriento yo a mi cliente para llevarlo a tomar la decisión de lo que él desea realmente? Porque en ocasiones llegan los clientes y nos dicen, yo quiero, hagamos el ejemplo con una visita o con un requerimiento que tiene un cliente y el cliente nos dice, yo quiero una propiedad con estas características, es muy detallado, incluso es muy específico en zonas, en presupuesto, en características y en muchas cosas, pero nosotros como agentes debemos coger toda la información que nos da el cliente, tanto verbal como no verbal. Por eso es tan importante el contacto cuando yo hago una primera visita con el cliente y lo llevo a ver una propiedad. Entonces allí cómo analizo, cómo hago como una exploración de lo que el cliente me está diciendo y yo al conocerlo pueda que todo lo que él me está diciendo, incluso la zona, el precio y todo, lo ubiquemos como él lo está solicitando, como él lo está requiriendo. Pero también puede pasar que eso le falte un componente que él o no me lo está diciendo o no lo está identificando. Entonces, ahí, en ese tema de explorar, es fundamental que nos centremos en analizar todo, porque yo, con el conocimiento del mercado, puedo liderar esa situación y darle toda la información a mi cliente y decirle, esas características que tú quieres, con el presupuesto que tienes, es probable que encontremos en una zona con las características que la quiere, pero nos podamos correr, ¿cierto? De zona, probablemente. Es como yo conozco muy bien ese detalle, cómo empiezo a tener esa autoridad sin mandar, sin decirle al cliente, es que tienes que castigarte, por ejemplo, en ciertas cosas. Cuando le decimos al cliente la palabra que te tienes que castigar, en esto, pues literal le estamos diciendo que nosotros no lo vamos a asesorar, que no lo vamos a acompañar, porque su mente le llega un mensaje y dice, ¿qué dice el cliente? ¿Por qué me tengo que castigar si eso es lo que yo quiero? ¿Cierto? Entonces es como de manera genuina lo acompañamos y lo guiamos en el proceso para irlo llevando con tranquilidad hacia lo que nosotros sabemos que el mercado tiene para lo que él necesita, pero de una manera muy respetuosa y responsable. Bueno, eso en cuanto a explorar, lo exploramos a nivel del cliente, cómo conocemos nosotros a nuestro cliente, cómo lo impactamos y cómo llevamos a que con nuestro conocimiento podamos orientarlo y llevarlo a este punto de conocer por el conocimiento que tenemos en el mercado, porque analizamos muy bien lo que él desea, porque incluso los clientes cuando llegan tan específicos hay que ponerles muchísima más atención, porque hay un mínimo detalle
que a lo mejor él no nos está diciendo explícitamente, pero que eso nos puede ayudar a nosotros para orientarlo y estructurar muy bien su necesidad. Entonces, ahí partimos con ese punto de exploración. Conectar. Aquí decimos crear comunidad. Nosotros, ¿cómo conectamos en nuestra industria? Conectamos con colegas, conectamos con aliados, lo que veíamos nosotros en el ecosistema inmobiliario. De esa manera conectamos y generamos, llamémoslo, aquí lo pusimos comunidad, red de apoyo, alianzas, o sea, le podemos poner muchos nombres a este conectar, pero si algo es importante en el liderazgo es no trabajar solos, porque trabajar solo se vuelve pesado, porque yo no soy el 100% conocedor de todo lo que implica nuestra industria, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera yo conecto con esa comunidad o con esa red de apoyo o con ese ecosistema inmobiliario que vimos en otra sesión para de esta manera crear una comunidad fuerte que yo desde mi punto pueda liderar lo que yo necesito entregarle a mi cliente? Pero súper importante, conectar. Conectemos con esos colegas que nos aportan valor y que podemos trabajar con confianza. Conectemos con esos aliados que necesitamos, abogados, evaluadores, es más, diseñadores de interiores, cosas que a mí me puedan aportarle valor a mi cliente y que yo genere ese ecosistema donde conecte, me nutra y de esta, pero es una conexión genuina, donde yo también les puedo aportar valor y ellos me aportan valor y nos complementamos para llevar a mi cliente toda esa información. Inspirar. Lidera desde la empatía. Yo sé que los que estamos aquí es porque nuestro propósito es servir, o sea, somos empáticos y lideramos desde ahí, desde el corazón, como está esa imagen ahí, como lo representa. Entonces, ¿de qué manera nosotros, cuando conectamos, inspiramos también a otros a que también se pueden hacer las cosas bien? Decirle al cliente, también se puede prestar un buen servicio. ¿Cómo hacemos nosotros de nuestra profesión una inspiración, tanto para nuestros colegas como para nuestros clientes? Que nuestros clientes sientan la necesidad de trabajar con un agente inmobiliario. ¿Por qué? Porque me acompañan, porque me guían, porque me orientan. No necesariamente solo me muestran propiedades. No, inspiremos. Conectemos con esos clientes desde el servicio, pero a su vez que vayan generando esa necesidad y ese deseo genuino de tener que trabajar con un agente inmobiliario. Porque solo no es bueno, porque solo ellos no tienen todo el conocimiento del mercado. Su labor es otra. Pero entonces nosotros, desde nuestro liderazgo, ¿cómo empezamos a poner un granito de arena? Que el cliente que tiene que ver conmigo, cuando va a volver a comprar, diga, necesito un agente inmobiliario. O cuando va a volver a vender, diga, necesito un agente inmobiliario porque vender propiedades solo es muy maluco. Entonces, desde nosotros, ¿cómo empezamos a inspirar a todo nuestro entorno que se cree una necesidad de conectar con la industria? Esa es la invitación más precisa que les voy a dejar el día de hoy. ¿Cómo inspiramos en nuestra industria? Para que sea una necesidad genuina de qué rico trabajar con un agente inmobiliario y no como nos decían en otra sesión que tuvimos de esas creencias limitantes que tienen muchos clientes hacia los agentes inmobiliarios. Entonces depende de nosotros, de nuestro liderazgo, cada persona que esté con nosotros, cómo la impactamos para transformar nuestro entorno. Que, no, es que a ti no, o sea, ¿de qué estás hablando? Tanta gente, no. Un granito de arena, un cliente que impactemos y lo llevemos a ver la necesidad y lo chévere que es trabajar con un cliente inmobiliario, la hicimos. Porque con una persona ya se impactó. Y esa persona le transmite a otra y nosotros no nos cansaremos de impactar. Eso es liderar. No cansarnos de no desmotivarnos porque solo he impactado a una persona. No, porque hoy impactó una, mañana dos, tres y así sucesivamente se va llenando, se va llenando.
Y voy a leer esta frase que dice aquí: si impactas positivamente a una sola persona, ya estás liderando. Bueno, lo dije anterior, pero ahí tenía la frase: si impactas positivamente a una persona, ya estás liderando. Entonces quiero que se graben muy bien esta imagen que está acá: explorar, conectar, inspirar e impactar. Bueno, y aquí tenemos principios de liderazgo. Hablamos, son 8 principios. Aquí en esta presentación tenemos 4 principios y les voy a poner una actividad ahorita. Entonces están muy, muy pendientes. Tenemos una actitud de servicio. Ante todo, la honestidad, la claridad con la información que le damos al cliente. Es más, claridad con nosotros mismos. Honestidad con nosotros mismos. ¿Yo con qué cliente quiero trabajar? Porque con el cliente que yo quiero trabajar voy a tener una actitud de servicio impresionante y no la voy a cambiar, porque es el cliente que me respeta, que valora mis servicios. Entonces, ¿cómo hago yo una actitud de servicio desde la honestidad conmigo mismo y hacia el cliente? ¿Cómo yo con el cliente que tengo que darle toda la información de manera muy, muy clara? A veces pensamos que nos quedamos en el suponer. Yo supongo que el cliente ya sabe que este proceso hay que hacerlo, por ejemplo. Yo supongo que el cliente sabe que cuando se firma debería saberlo, sí, pero nos podemos suponer que un cliente sabe cada una de las cláusulas de un contrato de compra-venta. Se los digo yo, chicas, en ocasiones los clientes ni siquiera leen esa promesa, que es su responsabilidad total. Es la responsabilidad del cliente leer esa promesa. Nos corresponde a nosotros decirle al cliente: por favor, lea muy bien todos los ítems que tiene esta promesa. Eso. Y adicional, le reforzamos: se acordó esto que está en esta parágrafo, se acordó esto que está en esta cláusula, se acordó esto, se acordó esto, se acordó esto. Eso es una actitud de servicio. Si el cliente no leyó, nosotros nos encargamos de servirle y de ser súper honestos con el cliente y decirle: aquí está esto. Que no lo asume de responsabilidades, no, de ninguna manera lo asume de responsabilidades, pero yo como agente inmobiliario quedo tranquilo. Si él leyó, perfecto; si no leyó, yo le dije lo que ahí decía. Hasta ahí. Pero que haya esa actitud de servicio, de decirle al cliente: usted está firmando esto. Ahí es importante, si bien hacer eso, que el cliente también se comprometa a leerlo. Nosotros no podemos decirle: no, tranquilo, yo le digo, yo te digo que no, no. Siempre, siempre, chicas, lo que les digo es: el cliente debe ser responsable de leer. Para mi tranquilidad y mi servicio, le resumo lo que dice, pero siempre debo ponerle en sus manos y en su responsabilidad que también debe leer. Mentalidad positiva: ver oportunidades en vez de problemas. Entonces, aquí, como vemos esas oportunidades en todo. En otra sesión hablábamos de ciertas anécdotas con las negociaciones, con diferentes situaciones que nos han pasado y cómo los vemos desde una manera constructiva y propositiva. Esto que me pasó ayer no me va a pasar hoy, porque ya sé y lo asimilé. Si yo soy consciente y estoy presente en todas las negociaciones que me pasan, lo veo con una mentalidad positiva y propositiva, en vez de ver un problema, en vez de cuando lo hablo, lo comente con otro colega, decir: no, no te imaginas un problema. No, ve, tuve esta experiencia, lo solucionamos de esta manera y aprendí un montón. Entonces, ¿cómo veo todo? La mentalidad positiva, obviamente, en el momento que estamos viviendo la situación, hay que ser... Ay, déjeme que se me está descargando el computador. Creo que ya. No me desconecté, ¿cierto? ¿Están ahí? Hola. Bueno, ¿de qué manera yo mantengo mi mentalidad positiva en todo momento? Eso no se trata de decirlo y decirlo únicamente.
también tenemos que hacer acciones de qué me sostiene a mí en el momento de incertidumbre, de qué me aferro yo en ese momento de incertidumbre para mantener una mentalidad positiva. Entonces aquí es, llamémoslo ritual, llamémoslo actividad, llamémoslo rutina, bueno, como cada uno lo quiera llamar, pero siempre debemos tener ciertas rutinas o ciertas situaciones en nuestra vida de cómo vamos a afrontar una mentalidad positiva para seguir liderando aún en esas emociones, aún en esas situaciones donde no tengo la energía y no tengo pues como el estado de ánimo para liderar. Entonces, con esto podemos hacer varias cosas de acuerdo a lo que cada uno conecte. La oración, meditar, ejercicio, leer. No a todos nos sirven las mismas las mismas actividades, pero les estoy dando ejemplos de qué podemos ir incorporando en nuestra rutina, que eso me ayude a mantener una actitud positiva aún en esos momentos. No se trata de que yo soy líder y mantengo la mentalidad positiva y nada me va a pasar, no. O sea, tampoco es magia. Se trata de cómo asimilo yo el liderazgo en todos los momentos, independiente de lo que me esté pasando. Entonces, cómo cada uno empieza a tener su rutina de ejercicios de mentalidad, ejercicios físicos, qué música te mueve y te sube en la energía. Entonces, aquí la invitación con este tema de mentalidad positiva es a que cada uno coja, yo lo llamo plan de rescate, pero ese plan de rescate lo intensifica cuando pasa esto y pueden ser actividades diarias que se hagan. Si conectas con la oración, conéctate con la oración y conéctate con Dios. Perfecto. Háblale, cuéntale, dile lo que te duele, lo que no te duele. Con la meditación, la misma historia, conéctate con la meditación. Con el ejercicio físico, genial. O con la música, no sé, aquí son ideas para que nos ayude a mantener esa mentalidad positiva en estos momentos que podemos estar pasando por una negociación que necesitamos estar liderándola. Y no podemos derrotarnos porque lo que decía Lina al principio, yo le doy tranquilidad al cliente de que las cosas se pueden solucionar. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo una mentalidad positiva y estando tranquilos con nosotros mismos en esa situación. Entonces hay que hacer diferentes tipos de rituales. Adaptabilidad, compromiso con la acción, dar el 110%. Este me encanta y es porque muchas veces las cosas no pasan porque nosotros decimos que hacemos y hacemos y hacemos y creemos que estamos dando el 110%, pero resulta que no estamos siendo coherentes. No estamos accionando en pro de lo que queremos hacer. Ejemplo, si yo no me siento a hacer una planeación estratégica de cuántos clientes quiero atender o de cuántas ventas quiero hacer, eso es un objetivo. ¿Cuántos clientes quiero atender y cuántas ventas quiero hacer? ¿Qué debo hacer para llegar allá? ¿Con quién me debo contactar para llegar allá? ¿Dónde debo pautar para llegar allá? ¿Con cuántos colegas me tengo que reunir? Entonces, no se trata de intención, se trata de acción. No se trata de hacer 50,000 llamadas porque es que yo soy el que más hago. O no sé, 10 visitas al día porque es que yo trabajo muchísimo. No, no se trata de eso. Se trata de estar alineado con el objetivo y a ese objetivo ponerle objetivos específicos. ¿Yo qué voy a hacer para llegar allá? Y empezar a accionar, pero en pro de qué es lo que yo quiero, de cuál es mi objetivo. Porque si yo empiezo a accionar y hacer muchas cosas, estoy segura que la mayoría de agentes inmobiliarios hacemos mucho, accionamos mucho. Vamos a ruedas de negocios, llamamos, visitamos, pero si no hay un plan de acción, no hay un destino, entonces el camino que llegue está perfecto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi destino? Llegar este mes a, no sé, conocer más colegas, por ejemplo. Fortalecer mi relación con más colegas. ¿Qué tengo que hacer yo para fortalecer mi relación con más colegas? Tengo que dar el 110% y tengo que poner una estrategia para llegar a ello. ¿Cómo me comprometo yo con las acciones en los objetivos que yo estoy planteando? Entonces, las quiero invitar a que escriban allí
Si realmente yo no, la que quiera me lo comparte, y si no, continuamos. Yo estoy comprometida al 110% en mis acciones según los objetivos que yo me he planteado. Esa es la pregunta que les quiero hacer hoy. Les voy a dar un minutico ahí para que se conecten con ustedes mismas y revisen ese tema. Bueno, no estoy viendo aquí quién me levantó la mano, pero la que me levantó la mano, de una. Ah, sí. Yo no estoy comprometida al 110, realmente. Me faltan en algunos puntos. Por ejemplo, uno de los objetivos míos eh, en este mes de mayo que me lo propuse era captar, que es algo que le he tenido pues como el respeto por experiencias que he tenido y, y cada que salgo es como, me pasan como chascos. Entonces, ahí es donde digo, nada, no estoy dando el 110. Y con otros detalles que uno dice, no estoy haciendo, me falta más, hacer más para poder lograr ese 110 o esos objetivos que me planteo mes a mes. Entonces, honestamente, me falta bastante para lograrlo, pero con la convicción de luchar por él, sin dejar caer como la guardia. Y me encanta que nos compartas esto, Lina, y es porque a veces nos cansamos de tanto hacer. Y resulta que cuando hacemos y hacemos y hacemos, o nosotras mismos nos autosaboteamos y no vemos resultados, entonces nos agotamos porque las cosas no funcionan. Y resulta que es que nosotros mismos no nos alineamos con lo que realmente queremos hacer. Y eso nos pasa a todos. El tema es que seamos conscientes de si yo mismo me estoy saboteando en mis objetivos, en a dónde quiero llegar. Hace parte de liderar. Llevemos el liderazgo cuando una persona lidera un equipo. Cuando una persona lidera un equipo, sí o sí tiene que estar, ¿cierto? Así tenga la mentalidad ahí como bajita, entonces tengo que mirar qué hago porque el equipo no lo puedo dejar caer, ¿cierto? Hay que hacer acciones. Entonces, que el líder necesita que su equipo también empiece a liderar desde donde está, total. Entonces, hay que empezar cada uno a revisar yo qué es lo que quiero hacer, porque lo que quiere un agente inmobiliario no quiere el otro, ¿cierto? A lo mejor hayan unos que estén alineados con algo similar, pero nunca es lo mismo que quiere uno a que quiere el otro. Por eso lo importante es que cada uno se conecte y se diga, yo estoy dando el 110% para tener los resultados que yo quiero. ¿Cuáles son mis resultados? Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? Si bien les va a quedar material de apoyo, es que pensemos muy, muy claramente qué es lo que yo quiero, cuál es mi objetivo. Y ahí empezamos a desglosar yo qué tengo que hacer para llegar a ese objetivo. Listo, tengo que captar más. Listo, soy muy fuerte captando, perfecto, empiezo a captar y empiezo a hacerlo. O no soy tan fuerte captando, entonces, ¿qué estrategias debo hacer? O con quién me debo apalancar para llegar a hacer todas las captaciones que necesito. Es como buscamos estrategias para llegar a dar ese 110% y que la mente no nos sabotee. Entonces, aquí tenemos 4 y aquí nos vamos con los otros 4. Y es generar un ambiente de confianza, crear espacios seguros. Y aquí quiero traer algo importante y es con quién me estoy relacionando. Con qué colegas me estoy relacionando, que yo tenga confianza, que yo pueda compartir mis emociones. Entonces, ¿cómo genero yo ese espacio seguro y no me dejo contaminar de lo que hay alrededor? Porque es que si yo me dejo contaminar, eso me va desviando del camino, ¿cierto? Yo voy para donde voy, o sea, la meta es clara. Súper importante tener la meta clara. Y cuando yo tengo la meta clara, ¿con quién me relaciono? ¿Qué espacios seguros yo creo para que me ayuden a llevar a esa meta? Había algo que les decía anteriormente y era comunidad. Y aquí los estaba invitando a crear esas alianzas que nos hacen más fuertes como agentes inmobiliarios porque nos aportan valor, nosotros aportamos valor y a su vez creamos como
un ecosistema para nuestros clientes donde le demos más confianza y mejores servicios. Pero ese ecosistema y esa comunidad hay que crearla en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza. No se trata de reunirme con una cantidad de colegas simplemente por sumar. Se trata de con qué colegas yo me reúno que me aporten valor y yo les pueda aportar valor. Entonces es ser súper cautelosos qué ambiente de confianza creas. Cuando estoy diciendo no con todos los colegas, no porque no sean buenos, no tiene nada que ver, es simplemente cuál es su mentalidad en este momento de ese colega que a mí me aporta. O por el contrario, yo no estoy tan fuerte como para escuchar lo que me dice este colega, entonces yo me va a debilitar. Entonces, ¿cómo yo miro qué ambiente de confianza y qué espacio seguro yo creo que a mí me ayude a potenciarme, yo ayude a potenciar, pero que no me debilite? Súper importante ser conscientes de eso. A mí, ¿qué me fortalece? Porque hay personas que nos fortalecen y hay otras que nos bajan, nos debilitan un poco. Con eso tampoco estoy diciendo que no podamos escuchar. Sí podemos escuchar. Lo que pasa es que tenemos que ser muy conscientes también de hasta qué punto yo me lo absorbo, ¿cierto? Porque si hay algo bonito es cómo ayudo yo a las personas que están a mi alrededor, cómo yo le escucho, cómo me escuchan. Siempre estar, porque todos tenemos nuestras situaciones. Cuando digo ambiente seguro es que a toda hora, por ejemplo, hay una persona negativa, todo está mal, la economía está mal, las ventas están malas, todo es un caos. Chicas, sinceramente, ¿ustedes creen que yo puedo crear un espacio seguro con esa persona? ¿Mm? Para nada. Para nada, antes me debilita un montón. Cuando siempre hay cosas negativas, me debilita. Entonces la invitación aquí es cómo creo un ambiente de confianza para mí y para los demás. El otro punto es crecer para liderar. Invertir en desarrollo personal. Bueno, estamos aquí, estamos conectándonos, estamos invirtiendo en nuestro desarrollo personal. Súper, aquí la invitación es todos los ejercicios que vamos dejando, las actividades, pues por el espacio no nos da el tiempo como para hacerlo presencial, pero sí es súper importante que cada uno nos conectemos con nosotros mismos y vamos haciendo estos ejercicios porque eso nos expande la mente y nos da mucha claridad e incluso nos llama más necesidad de conocimiento, que podemos levantar la mano en la membresía y decir, qué interesante que tratemos este tema, bien sea que lo podamos tratar directamente, yo se los pueda dar, o bien sea que traigamos un invitado, o incluso otros temas que no vamos aquí, que ustedes digan, este tema yo lo necesito. Entonces, esa es la invitación de crecer para liderar. Y cuando crecemos para liderar, estamos con la intención de crecer nosotros, pero a su vez nuestro entorno. Como todas las personas que están a mi alrededor, yo empiezo a ese granito de arena para que también empiecen a crecer. Y es súper bonito cuando uno ve que todo a nuestro alrededor como que florece. Como, yo me imagino algo así como un jardín. Ese jardín, como está la ramita, que ya está un poquito más fuerte, pero tú estás regando semillitas por todos lados y empiezan a surgir, y empiezan a surgir. Eso es bonito y eso inspira y eso motiva. Relaciones genuinas, conectar desde la autenticidad. No tenemos necesidad de cambiar o de pretender ser otra persona. No se trata de pretender ser otra persona. Se trata incluso de buscarnos a nosotros mismos y de ser nosotros mismos. Obviamente, cuando uno está en un crecimiento, cuando uno está en un desarrollo, cuando uno está en potenciar ciertas cosas, cada día las personas dicen, ¿cómo has cambiado? Y es que resulta que nos estamos encontrando con nosotros mismos. ¿Cómo yo me encuentro? Porque a veces los miedos, las inseguridades, no sé, algunas otras cosas no nos dejan ser nosotros mismos. Con la intención de cada día sentirnos mejor, actuar mejor. Entonces, conectemos con la autenticidad, que la autenticidad realmente a veces la tenemos escondida y a veces la tenemos como por allá, que no me vea por ciertos motivos, porque, pero es como
volvemos a nosotros mismos y sacamos esa autenticidad. Bueno, inspirar con el ejemplo, lo veníamos hablando desde el principio, coherencia en el pensamiento, en lo que se dice y en lo que se hace. Siempre, siempre debe ser coherencia. Si yo quiero liderar afuera, debo liderarme a mí mismo. Si yo quiero llegar a una meta, debo dar el 110% en mis acciones. Entonces, de eso se trata, liderar. Vamos aquí, dice, tu marca personal como herramienta de liderazgo. Aquí yo lo llamo más que todo liderazgo interno. Cómo tú empiezas a ejercer. Y aquí les quiero hablar de un tema, y es, yo sé que a muchos nos cuesta de pronto hacernos visibles, pero no se trata de hacernos visibles para que otros nos vean, sino hacernos visibles para ir acotando nuestros miedos. Veámoslo desde esta manera. Cómo yo empiezo con mi autenticidad a poner una marca personal, o sea, como mi herramienta. Yo soy esta persona. No necesitamos parecernos a, no, auténticos, y empezamos a ponerle ese sello de nosotros que si alguien dice, me atendió una chica así, esa, o sea, con las características específicas de lo que yo soy. Entonces, ¿yo qué quiero transmitir? Entonces, aquí hablamos de 3 cosas, que es presencia, autenticidad y propósito. Y es, tu imagen comunica liderazgo o falta de él. Tu postura. Cómo hablas. Cómo te vistes, y no estoy diciendo que haya una manera de vestir. No, con eso no estoy diciendo eso. Y hay una chica que tiene un tema muy interesante de la imagen que la quiero traer. No tiene nada que ver de que haya una etiqueta para vestirnos, pero tú sí estás transmitiendo seguridad con tu presencia, con cómo te vistes. Si tú te sientes segura en tu forma de vestir, donde estás, está perfecto. Pero si sientes que estás vestida de manera, o sea, que hay una inseguridad en ti, independiente que estés igual que los otros, con la misma etiqueta, no estás siendo auténtica. Tu presencia no está, porque cuando hay una, y yo se los digo, en algún momento me puse un traje y yo soy como, no sé, creo que soy como me sacó esta chica el nombre de mi imagen, de mi identidad de imagen. Auténticamente cómoda. Esa es mi identidad. Yo la hice el ejercicio con ella y auténticamente cómoda. Esa soy yo, ¿cierto? Pero hay otra persona que pueda que no sea auténticamente cómoda como yo, sino que le guste otra cosa. Entonces, si ella se viste como yo, se va a sentir incómoda. Si yo me visto como ella, se va a sentir incómoda. Entonces, ¿yo cómo comunico mi liderazgo? Desde ese tema de la presencia, de mi imagen, de cómo hablo, de cómo comunico, pero que a mí me haga sentir segura. Cuidar detalles de tu comunicación. Eso es súper importante. ¿Cómo lo comunicamos? Si hay algo, no necesitamos traer palabras así, pues las más rebuscadas, no. Si eso a mí me hace sentir incómodo, no lo traigamos. Si me hace sentir cómodo hablar pues, de un dialecto así, está bien, pero no es necesario, porque las cosas entre más sencillas y más auténticas sean, mejor fluye. Autenticidad. Muéstrate vulnerable y accesible. Entonces, volvemos a un tema que tocábamos también en otra sesión, y es la vulnerabilidad no es debilidad. Sí te hace más cercano. Entonces, aquí la invitación es a eso, a mostrarnos vulnerables cuando lo necesitamos y fuertes cuando lo estamos. No estoy diciendo fuertes cuando lo estamos, es porque siempre somos fuertes, pero hay momentos que tenemos vulnerabilidad, que no está mal. No está mal ser vulnerable y tener como ese espacio de confianza y de contención que me permita hacerlo. Compartir tus éxitos y aprendizajes, chicas, no se imaginan todo el valor que uno le aporta a un colega, obviamente cuando el colega está dispuesto a escucharlo y a recibirlo, de nuestras enseñanzas. Incluso con esas mismas enseñanzas podemos orientar a un cliente contándole con ejemplos reales. Me pasó este caso, por eso yo
me parece que lo podemos manejar así, porque entonces es como nosotros compartimos nuestro éxito, nuestra experiencia y nuestro aprendizaje para aportar valor a otros desde la autenticidad, desde lo que yo doy. O sea, dar no está mal, dar no está mal porque eso es como recíproco, yo doy y recibo. Cuando alguien yo valoro inmensamente cuando hay una experiencia. Yo creo que yo sí soy de las que aprendo con el ejemplo, como con las cosas de otros. Porque si a otro le pasó un caso, por ejemplo, en el tema inmobiliario, que una negociación que pasó esto, que pasó lo otro, y me lo cuenta, para mí eso es una bendición. O sea, me está aportando demasiado valor porque me acortó camino y yo no voy a transitar por eso porque ya esa persona me lo compartió y me evitó pasar por ahí. Eso es la invitación. Compartamos lo que aprendemos. Obviamente, vuelvo y les digo, con el que está dispuesto a escuchar y a recibir, si no, pues no, pero sí es súper importante. Usa tu propósito, usa tus valores para inspirar. Yo hacía no voy a decir el tema, pero tuve como estos días un colapso de un tema que me pareció ético a nivel de empresas. Yo decía, no, o sea, uno es ético o no es ético, pero eso intermedio no hay, eso no existe. O sea, a mí eso sí me desconfigura. Y entonces con esa situación de una empresa, yo decía, no puede ser. Realmente, chicas, el propósito debe ir muy alineado con los valores. O sea, a uno en ningún momento los valores se le pueden como desviar por nada es justificable que los valores de uno se pierdan. Nada, absolutamente nada. Entonces, ese es fundamental y hace parte del liderazgo. Yo cómo soy coherente con lo que estoy liderando y con lo que estoy diciendo. Y aquí hay algo muy bonito que es la invitación de define tu frase personal como agente líder. Tómense en el tiempo ahí y definan esa frase personal como el agente líder. Digan, pues obviamente no la van a terminar de estructurar así toda, pero sí hay una frase personal que podemos sacar. Y mientras van diciendo, yo lo llamo así como, aquí estamos hablando de marca personal y todo como, como la línea que estamos haciendo acá de esas herramientas de liderazgo que tenemos pues como acá, que es la presencia, la autenticidad y el propósito. Como que lo resumo en 3 palabras y es extensión de tu liderazgo interior. O sea, saca todo eso que tú tienes adentro y así transmites y así das. Bueno, y hay otra preguntita aquí que quiero que también la contesten y es, ¿qué mensaje quiero como líder dejarle a un cliente cuando piensa en mí? Ahí para que vayan revisando ese temita y continuamos aquí. Pues yo ya la tengo, pues esto es como para las dos, la primera pregunta y esta. No sé, no la defino como frase, sino que pues para mí desde muy pequeña, para mí la lealtad es importante, por eso tengo los amigos que tengo y cuando voy a cualquier trabajo pues me siguen contactando, sea para pedir un favor o lo que sea, pero es porque eso me caracteriza, la lealtad. A mí me parece la palabra más hermosa de la vida, ser leal con los demás. Pues eso es un valor impresionante. Entonces yo creo que la lealtad y con la confianza hacen un match, puntos. Me encanta, Natalie, lo que, Lina. Sí, complementando lo que dice Natalie, es real. Uno generalmente no tiene como una frase, ¿cierto? Que igual uno la puede sacar y estructurar, pero yo pienso que si yo quisiera que a mí me recordara algún cliente, algún colega, alguien o un tercero incluso, sea por servicio y claridad. Me encanta eso. Y aquí hay una invitación y es una pregunta que nos hagamos, o sea, que nos respondamos, no puede ser ahorita, puede ser después, pero ¿cómo puedo hacer yo que dentro de mi liderazgo otra persona se sienta más segura dentro de la industria? No puedo decir nada.
bien sea un cliente, bien sea un colega, que desde mí nazca eso. Entonces ahí se las dejo para que se respondan en el transcurso del día. Ahí, bueno, vamos aquí con liderar entornos de impacto. Sostener al cliente inseguro. Ofrecer seguridad y claridad en momentos de dudas. Aquí hay algo súper importante y es cómo escuchamos sin juzgar. Cómo escuchamos sin juzgar y acompañamos con claridad. Esa es la invitación, porque hay clientes que tienen muchas inseguridades. ¿Por qué? Porque o les han pasado experiencias no gratas o es su primera vez que están comprando una propiedad. Entonces nosotros, ¿cómo sostenemos a esos clientes ofreciéndoles esa tranquilidad en esos momentos? ¿Cómo lo hacemos? Escuchándolos. ¿Cómo lo hacemos? Planteándoles soluciones. ¿Cómo les planteamos esas soluciones a los clientes para que los saquen de esa inseguridad y entendiendo sin juzgar sus miedos y las cosas que le hayan pasado? Otro tema es motivar a los colegas, lo que les decía, compartir conocimiento y celebrar sus logros, eso es súper importante. Crear comunidad, generar espacios de pertenencia y crecimiento conjunto. Yo puedo hacer en mi zona, en esa zona que yo quiero ser líder, en esa zona que yo quiero impactar, también aportar muchísimo valor y cómo allí empiezo a generar esos espacios de crecimiento. Me fortalezco con un colega, hago esto, hago lo otro. ¿Cómo hacemos nosotros para que hayan espacios de crecimiento en nuestro entorno, con lo que nosotros nos rodeamos? Entonces, esa es la pregunta que les dejo. ¿Cómo puedes crear un entorno positivo a tu alrededor? Esa es la pregunta de hoy, con lo que quiero que estamos terminando esta presentación. Quiero que nos vamos quedando con eso. Y el mapa de liderazgo consciente. Y aquí hay 4 áreas de nuestra vida que realmente es importante que nosotros seamos conscientes de cómo estoy liderando esta área, en lo personal, en lo profesional, si tengo equipo, en el equipo, pero si no tengo equipo, con esa red de apoyo, con ese ecosistema que yo manejo en el tema inmobiliario y con una comunidad. Entonces, en lo personal, ya te lideras a ti mismo, que fue con lo que empezamos. ¿Cómo me estoy liderando yo mismo? Entonces, cuestionarme si me falta fortalecerlo, o si por el contrario, cómo me lidero yo, lo puedo exponenciar un poco más hacia mis clientes y hacia mis colegas. En lo profesional, ¿dónde está tu mayor influencia? ¿Cómo te consideras tu líder hoy en lo profesional? ¿Qué punto estás liderando en lo profesional? En esa área no necesitas tener un equipo, no necesitas tener cosas muy grandes o pertenecer a una inmobiliaria incluso, pero sí necesitas identificar en lo profesional dónde es tu mayor área de influencia, porque eso nos va a dar bases para mirar qué tengo que fortalecer o qué me está funcionando para potenciarlo y llevarlo a otros lugares donde no me esté funcionando muy bien. Entonces, esta pregunta creo que es fundamental en lo profesional. ¿Dónde es mi mayor área de influencia? Yo soy súper buena en esto y lidero y estoy aportando valor. Ejemplo, soy súper buena captando, aporto muchísimo valor para mis colegas porque les tengo las propiedades. Con los clientes hago un muy buen servicio. Entonces, mi liderazgo está en el tema de captación, por ejemplo. O no, mi liderazgo está en el tema de traer clientes para que compren. Ese es mi liderazgo. Entonces, no tengo no tengo propiedades captadas, como desde mi liderazgo y desde mi intención hago ese ecosistema que yo pueda aportar valor a mis clientes y liderar mi proceso y el proceso de los otros. Entonces, en este tema profesional sí las invito a que se cuestionen mucho de una manera propositiva, o siempre les digo de una manera propositiva. Si, digamos un ejemplo, hoy yo me pongo a hacer el ejercicio, ¿dónde está mi mayor área de influencia y no la encuentro? Por ejemplo, vámonos al extremo de que no la encuentro. Entonces nos cambiamos la pregunta y decimos, listo, no tengo una área de influencia, ¿dónde quiero empezar a influir y a liderar? Y desde ahí empezamos las acciones. Por eso es tan importante que cada uno nos respondamos esto y las invito a que en la comunidad no en donde se sube este material, donde se sube el material también es importante
que hagan comentarios, qué les pareció los ejercicios, pero en la comunidad tenemos nuestros pilares y ahí en cada uno pueden empezar a opinar. Si tenemos o si no tenemos, ¿cómo me sirvió esto para empezar a buscar en el área de influencia que yo quiero tener? ¿Y qué acciones voy a ir a realizar al 110% para llegar a esa área de influencia? Entonces aquí no se trata de solo conocimiento, de solo teoría, sino que la invitación es accionar, accionar. Todo lo que hemos visto, ya es momento de que empecemos a accionar y empecemos a ver eso. Entonces, a respondernos eso, porque todos no tenemos la misma área de influencia. Y no es ni bueno ni malo. Cada uno tiene su deseo y eso es lo bonito, que si lo haces con ese propósito y con ese deseo, va a ser con todas las ganas del mundo y con toda la energía y con toda la pasión. Entonces, esa es la invitación. Como equipo, ¿cómo apoyamos a tus colegas? Si tienes un equipo en una agencia inmobiliaria, ¿cómo apoyas a tus compañeros de equipo? Si trabajas de manera independiente, ¿cómo te fortaleces con los colegas con los que más trabajas? ¿Qué hacen? ¿Cómo se nutren? Es que hay muchas maneras de liderar y de apoyar a otros. El solo hecho de yo decirle, le voy a decir lo más básico, pero lo más significativo. Yo sé que un colega está en una situación difícil. Ve, tomémonos un café. Te escucho. No le voy a decir, contame, no, pero te escucho, aquí estoy. Eso es liderar. Entonces, ¿cómo aporto yo valor? Comunidad. ¿Qué impacto generas en tu entorno? Va muy de la mano de lo que les estaba diciendo el equipo. Yo cómo estoy impactando ese entorno que yo estoy creando seguro para que esto se vuelva apasionante, para que esto se vuelva emocionante. Y me doy cuenta de que liderar es tan fácil porque nace desde adentro, desde yo qué quiero dar, qué quiero hacer. Eso es liderar. Liderar no es hacer más, es hacer con más propósito. Quiero que se lleven esta frase, chicas. Liderar no es hacer más, es hacer con más propósito. Y acciones para activar tu liderazgo esta semana. Chicas, quiero que de acá cojan mínimo 2 acciones que ustedes digan, en la próxima sesión vamos a empezar así. Lo hice y me sentí así, así. Entonces, compartir conocimiento ofrece una idea valiosa en tu comunidad inmobiliaria. Esa es una. 2, servir sin condiciones. Ayuda a otros agentes sin esperar retribución. 3, ser coherente. Demuestra un acto de coherencia en tus redes sociales, que también la invitación fue esa, a crear marca personal y reconocer logros. Celebra el éxito de alguien más en tu equipo. Chicas, les quiero dejar esta presentación aquí para que escojan dos de estas acciones y digan, la voy a hacer. O si ya la estás haciendo, la potencias. O si quieres coger otras 2, perfecto. Pero esa es la invitación y hace parte de cómo empezamos nosotros a activar nuestro liderazgo y eso debe ser día a día. Yo tengo un taller muy bonito que di. Te los tengo que presentar un día que me parece súper bonito y es como yo empiezo a hacer acciones diarias. Y hablábamos también, me recordó acá, entonces por algún motivo tiene que ser. ¿Cómo dejo yo un legado donde yo quiera, en mi familia? En este caso estamos hablando de nuestra industria. ¿Cómo lo puedo dejar en mi familia y cómo lo puedo dejar en mi industria? Y cuando hablamos de legado, siempre se nos viene como a la mente algo gigante, algo grande, o sea, cosas como que uno dice, ¿qué legado? Pero legado se deja desde una enseñanza, legado se deja desde un acompañamiento. Y ese día que hice ese taller, y lo tengo en mi mente porque el legado y la imagen de esa presentación era la abuela con su nieta ayudándole a sembrar una semillita. Esa abuela. Si tienen abuelas, de esas abuelas bonitas que uno dice, ay, me derrito, yo quiero una abuela así, piensen en su abuela. ¿Qué legado le dejó su abuela? ¿Qué legado le han dejado sus padres? No necesariamente que la persona ya no esté, pero así veo el liderazgo, chicas. Así veo el liderazgo. ¿Qué legado queremos dejar nosotros en esta industria inmobiliaria? Las invito para que hagamos eso. Y bueno, chicas,
hemos llegado al final de nuestra presentación. Como siempre, pasión en cada detalle, autenticidad en cada acción. Voy a dejar de compartir por aquí y me voy a volver a ir donde ustedes. Bueno, chicas, hemos llegado al final de la presentación del día de hoy de liderazgo. Y la invitación es esa, a que sean conscientes de ese legado que quieren dejar, de cómo lo quieren dejar, pero lo empecemos a hacer desde acá, desde el corazón, desde adentro, y de cómo yo me apasiono tanto por esta industria, que todo a mi entorno diga, es que pertenecer a la industria inmobiliaria es muy bacano, se vive con pasión. Chicas, no sé si tienen alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran complementar para que ya nos despidamos el día de hoy. No, pues usted se congela y siempre queda riéndose y todo. Pero ya me escuchan. Sí, Ya volví. Está bien. Pero si no me dicen, no me doy cuenta. No sé hasta dónde me escuchan. Si tienen alguna duda, si tienen algún aporte, si ya terminamos aquí súper claro, les subimos el material de apoyo para que hagamos el ejercicio de liderazgo que realmente tiene todo el sentido. Okay. Liderar desde ese propósito que yo tengo. Ok, sí, súper. Chicas, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, gracias por el tiempo de correrlo. Chao. Lo valoro. Que Gracias. estén muy Chao. bien. Un abrazo. Chao.